Buenas tardes, yo soy el doctor Pablo Alessandre, abogado y vicepresidente de la ONG Hueli, Luz y Vida. Esta organización aloja más de 200 perros y un centenar de gatos y un caballo, años luchando por el bienestar animal, ¿verdad?, contra la crueldad que se comete contra muchos animales por parte de personas que con cierta perversidad han agredido y violado la integridad de los animales. Soy coautor, junto con la doctora y escribana Lilian Ruiz, de un proyecto de ley de bienestar animal, respecto del cual hemos ido en reiteradas oportunidades a presentarlo a los señores legisladores, ¿verdad? Hemos hablado con muchos diputados de distintos partidos políticos y la semana pasada nos reunimos con la Comisión de Bienestar Animal, ¿verdad?, con los señores legisladores integrantes de la Comisión de Bienestar Animal, con la finalidad de presentarles este proyecto. Yo voy a hablarles sobre los distintos aspectos que contempla esta ley, pero primero que nada voy a decirles que este proyecto de ley fue creado sin absolutamente ningún interés. Acá no estamos por protagonismo, no nos importa las banderas, ni los nombres, ni lograr prestigio, ni absolutamente nada. Lo único que nos interesa es el bienestar de los animales, que sean realmente sujetos de tutela jurídica en el Uruguay, que en ese sentido deje de ser una vergüenza pública el trato de los animales en este país. Sin ánimo de comparar, porque todo aporte al bienestar animal va a ser bienvenido siempre y cuando sea de buena fe y sea para mejorar la situación de los animales, pero sin ánimo de comparar, uno de los primeros aspectos a determinar es cuál es el proyecto de ley al que se le va a dar andamiento para luego darle un trámite legislativo. En ese sentido, nosotros nos encontramos con que hay aproximadamente 5 o 6 proyectos de ley presentados ante el Parlamento, ¿verdad?, de los cuales, y esto acá, digamos, aunque pueda parecer subjetivo porque voy a hablar del proyecto del cual soy coautor, si no lo fuera, igual consideraría que es el proyecto más completo y lo voy a fundar con aspectos jurídicos para que ustedes puedan detectar la diferencia, ¿verdad? Y acá no estamos haciendo propaganda respecto de nada, sino que lo que queremos es luchar por el bienestar animal. Tenemos puntualmente un proyecto, ¿verdad?, con nuestros mayores respetos, y no voy a mencionar quiénes son los autores de los otros proyectos, de otra ONG, ¿verdad?, que plantea modificaciones de la Ley 5657. La Ley 5657 es una ley que fue de vanguardia en su momento. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿verdad?, un siglo atrás, con un gobernante que fue un ejemplo, Valle y Ordóñez. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día la problemática animal es mucho más compleja, mucho más diversa y mucho más cruel, ¿verdad? En ese sentido, nunca dejó de estar vigente la Ley 5657, si bien hay un problema en cuanto a su aplicación. Por falta de conocimiento muchas veces no se aplica. Pero esta ley está vigente. Lo que pasa es que es insuficiente y no necesariamente la herramienta jurídica es modificarla. Nosotros necesitamos una verdadera ley de defensa animal fuerte que cubra la problemática actual, y es un poco lo que quisimos crear a partir de nuestro proyecto, ¿tá?, que ahora después vamos a hablar del mismo.
Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la modificación de la Ley 56-57 no nos permitiría cubrir, digamos, la creación de figuras típicas y antijurídicas que permitan, ante el caso concreto, determinar la responsabilidad penal de quien agrede a un animal. La ley, el proyecto de modificación de la ley 56 y 57 nos habla de, en términos generales, de violencia contra el animal, mientras que el proyecto nuestro deslinda una cantidad de figuras, porque no es lo mismo el grado de violencia, ni la intensidad, ni las intenciones. No es lo mismo cuando se mata a un animal que cuando no se lo mata, no es lo mismo cuando se actúa con tal crueldad que se logra la mutilación de un miembro o la pérdida de un sentido. No es suficiente crear una ley que nos diga el Estado tendrá la potestad de allanamiento y de la requisa del animal, pero no se prevé una sanción, una pena contra el agresor, que perfectamente puede agarrar otro animal y volver a repetir la historia, ¿verdad? No se habla de cómo se va a hacer la fiscalización en ese sentido, cómo se va a actuar policialmente y cómo se va a actuar judicialmente. No se habla de la creación de una justicia especializada como se habla en nuestro proyecto, ¿verdad? Se habla de difundir el derecho de los animales y de la educación, no se habla dónde, ni cómo, ni a través de quiénes, ¿verdad? Son aspectos que sí son regulados en esta ley, ¿verdad? Por otra parte, hay otro proyecto que consideramos que el tema es totalmente prioritario, pero está muy parcializado, que es un proyecto de un legislador, nosotros consideramos de prioridad nacional, lo que él plantea, pero que tiene que estar en el marco de una ley de protección animal más amplia, ¿verdad? Que es el tema de la eliminación de los carritos en la calle, ¿verdad? Los carritos tirados por caballos, ¿verdad? Nosotros consideramos que eso es una forma de esclavitud, y la esclavitud no solamente tiene que estar prohibida en torno a las personas, sino que tiene que estar prohibida respecto de cualquier ser. El abuso de superioridad psicológica, el abuso de fuerzas, la esclavitud, el menoscabo de la dignidad que también merece otro ser. Pero ¿qué pasa? Este anteproyecto no me prevé la forma de fiscalización, no prevé la represión, cuáles son las penas en caso de que se incurra en esta figura, ¿verdad? Cómo se va a hacer el control, cómo se va a hacer la requisa de caballos, a dónde van a ir esos caballos, cómo se va a hacer para recuperar el nivel de vida de caballos que a veces quedan con lesiones y secuelas permanentes. En ese sentido nos parece también insuficiente ese proyecto. Hay otro proyecto que también se me envió por la Comisión de Bienestar Animal que nos plantea una exoneración tributaria en caso de ser tenedor de un animal. Me parece muy bien, en tanto es una motivación, si bien yo creo que el tener un animal tiene que nacer de el amor y el cariño más allá de un interés económico, porque acá estamos como de alguna forma comprando el amor al animal por recibir un beneficio económico X, que es una exoneración tributaria, ¿tá? Nosotros en ese sentido consideramos que en un aspecto del sistema financiero tiene que haber una correlación en cuanto a ese aspecto. Nosotros preveemos una exoneración tributaria, pero la preveemos desde otro ámbito. Primero creamos un impuesto a los efectos del bienestar animal, ¿tá? Porque entendemos que el Estado tiene que asumir lo que nunca asumió, que es una responsabilidad estatal en relación al bienestar animal. Esa responsabilidad estatal en relación al bienestar animal va a implicar una erogación económica, va a dar que brindarle un apoyo económico a los refugios que previamente sean inspeccionados, que estén actuando acorde a un cierto nivel que se va a requerir,
y estas personas no tienen por qué seguir, digamos, brindando sus sueldos y sus recursos al máximo al punto de sacrificar sus propias necesidades, ¿verdad? El Estado tiene que brindar un apoyo a los refugios. El Estado tiene que hacerse cargo de financiar campañas de castración. El Estado tiene que hacerse cargo de financiar la construcción de un hospital público veterinario de nivel departamental. Y eso implica una erogación económica, pero en ese sentido nosotros planteamos la exoneración puntualmente de ese impuesto a los propietarios de animales previa constatación del estado en que tienen a los animales, ¿verdad? Es algo en ese sentido más completo y en un entorno de una ley completamente proteccionista que regula otros aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no podemos pensar en una modificación de la ley 56-57, cuando en la época de Valle y Ordóñez nunca no ocurrieron problemáticas como ocurren hoy en día, como son problemáticas del siglo XXI, como por ejemplo el tema de los caballos, ¿verdad? Yeguas preñadas, que por el tema del plasma y para la industria de los anticonceptivos, se está enviando sangre de hembras preñadas a Europa, sacándole decenas de litros y litros de sangre por día, obviamente que mueren desangradas. Eso no podemos, mediante una modificación de una ley de hace un siglo atrás, porque eso evidentemente era impensado en el siglo XIX, que los avances científicos no permitían hablar de plasma ni de nada parecido, ¿verdad? En el siglo XIX tampoco existía la manipulación genética de razas, que obviamente el animal siempre es inocente y siempre es bueno, la culpa la tiene el ser humano que hace determinadas manipulaciones genéticas a los efectos de creación, y con esto no queremos crear un estigma en cuanto a una raza determinada, pero ciertas razas de mayor nivel de carga de agresividad que después se la propician también mediante la educación de esa agresividad para hacer peleas de perros clandestinas en donde necesariamente uno o más perros muere, ¿verdad? Eso era impensado un siglo atrás. Necesitamos tener una mente evolucionada y tener una mente que sea consciente de las problemáticas en torno a los animales en el siglo XXI para crear un proyecto realmente de vanguardia. El proyecto que nosotros hemos elaborado, que ahora voy a pasar a analizarlo punto por punto, fue en base al derecho comparado, en base al modelo europeo y al modelo norteamericano, ¿verdad? Donde realmente el animal es un sujeto de tutela jurídica, merece respeto a su dignidad, respeto como ser vivo, y donde realmente hay una represión en caso de violación del derecho del animal, ¿verdad? O sea que lo que nosotros estamos hablando fue objeto de un estudio pormenorizado de la legislación y la jurisprudencia extranjera, ¿verdad? Y un modelo en donde, obviamente que detractores del proyecto de ley y detractores mismo del derecho de los animales podrán decir, bueno, los animales no son personas, no necesitan el mismo grado de tutela. En ningún momento ponemos en objeto de cuestionamiento. No estamos hablando de la derogación del artículo 21 del Código Civil que dice quiénes son personas y no. Estamos hablando de la derogación de la parte del Código Civil que dice que son seremovientes, porque no serán personas, pero tampoco son cosas, ¿verdad? Y son sujetos de tutela jurídica, si bien hoy para la legislación sí son cosas, pero nosotros sabemos moralmente y éticamente que es totalmente injusto el trato como cosas, ¿está? Seremovientes son cosas que tienen la capacidad de moverse por sí mismas. Eso es la noción que le da actualmente el Código Civil a el concepto de los animales, ¿no? Nosotros en ese sentido consideramos que no, que son sujetos de tutela jurídica y hay un mínimo de derechos indispensables relacionados con su dignidad que hay que asegurarles. El primero y más preciado obviamente va a ser el derecho a la vida, ¿verdad? Obviamente que desde nuestro punto de vista quien atente contra la vida de un animal, ¿verdad? Tendrá que ser
penado, y en ese caso es la única figura donde nosotros consideramos que debe ser exclusiva y excluyente la pena privativa de libertad. En otros casos, nosotros aceptamos penas de multa o trabajo comunitario, pero en el caso puntual de lo que se conoce como el biocidio, ¿verdad?, término que se maneja en la Declaración Universal de Derechos de los Animales, ¿verdad?, el asesinato de vidas no humanas, ¿verdad?, que en ese caso puntualmente tiene que haber pena privativa de libertad. Nosotros igualmente hacemos a su vez, hilando más bien una distinción, y decimos la pena tiene que ser aún más severa cuando se trata de psicópatas que no solo matan al animal, sino que tienen la intención de matarlo. Lo que se conoce en el derecho penal como el dolo, que es el máximo grado de culpabilidad. Digamos, yo soy consciente del acto que estoy haciendo, tengo conciencia y voluntad y tengo la intención de lograr el resultado muerte y actúo con los medios necesarios para lograr ese resultado muerte. Eso para nosotros es lo más grave. Y eso está ocurriendo a diario. La perrita de Nueva Palmira fue apaleada y muchos casos que no se hacen públicos, ¿verdad? En primer lugar, el derecho a la vida. En segundo lugar, el derecho a la integridad física. A veces no se mata al animal, pero se lo dejan condiciones que muchas veces hay que recurrir incluso a la eutanasia por un tema de sensibilidad, porque queda peor que si estuviera muerto. Otras veces, de repente, hay que hacerle tratamientos caros y queda con secuelas permanentes como la pérdida de un sentido, la pérdida de un miembro, animales mutilados que quedan sin las piernas, quedan ciegos, quedan sordos, ¿verdad? Eso ocurre, ¿verdad? Se tiran perros en bolsas a los contenedores, ¿verdad? Desde que la Intendencia de Montevideo creó el sistema de contenedores, que además de juntar basura en cada esquina, evidentemente cuando viene el camión descarga y tritura a un animal que de repente esté en una bolsa, en un cachorro. Eso es otra modalidad que es muy común que ocurra, ¿verdad? Bueno, o en vez de castrar al perro, dejan que se embarace, que tenga la cría, y cuando nacen los ahogan con alguna sustancia, le ponen en la nariz, éter o algo, lo cual nosotros también consideramos que es una forma de crueldad. Hay muchísimas variedades, ¿verdad?, de situaciones de crueldad, que bueno, lamentablemente es tan lamentable y tan triste la realidad que preferimos no reproducirla. Después está el tema de la asistencia, el derecho a la asistencia de su salud y una vida digna, ¿verdad?, del animal, el hecho de ser criado y adoptado en condiciones de confort y de atención a su salud mínimo indispensable, ¿verdad? Bien, en ese sentido nosotros entonces creamos una serie de figuras, ¿verdad?, que consideramos que tienen que configurar realmente tipos penales, ¿verdad? Nosotros no discutimos ni desconocemos las posiciones minimalistas en torno al derecho penal que dicen que es tal vez contraproducente el hecho de que existan nuevas figuras penales, pero en este caso no hay otra alternativa, porque cuando se ha llegado a tal nivel de crueldad en que únicamente se va a parar con estos comportamientos cuando, digamos, el efecto coercitivo de la ley penal, digamos, logre de alguna forma hacer reflexionar a la persona y que el tipo penal funcione como preventivo del delito, es ahí que consideramos que recién puede haber una cierta reflexión de la gente y puede no cometer ilícitos contra los animales, ¿verdad? Que es en sí la
la primera función de la ley penal en general, una función disuasiva y preventiva del delito, ¿verdad? Y en caso de que ocurra, que sea efectivamente sancionado. Consideramos que únicamente creando tipos penales se va a lograr eso, porque hoy en día estamos frente a una sociedad tan transgresora y tan anarquista que, de alguna forma, si no se le plantea al sujeto, si tú haces tal conducta vas a tener tal consecuencia jurídica negativa, ¿verdad? De otra forma, la conducta se va a seguir repitiendo, ¿verdad? Ojalá un día, más allá de la sanción, no se cometan estos ilícitos porque se es consciente del derecho de los animales, porque se los quiere y se los respeta. Pero hoy en día tenemos que recurrir a las sanciones, si no, no tenemos otra alternativa, ¿tá? Bueno, esto en cuanto a la represión del sujeto. Decíamos que pena privativa de libertad al biocidio, tanto doloso como culposo cuando no hay una intencionalidad, pero de todas maneras se actúa con negligencia, ¿verdad? Ejemplo típico, el caso de el que va manejando un auto y atropella a un animal y sigue de largo, ¿verdad? Podía haber evitado atropellarlo, sin embargo lo atropella y encima esto se ve agravado porque no lo asiste, ¿verdad? Y comete junto con el homicidio una omisión de asistencia. Generalmente el tipo penal mayor absorbe al otro y la omisión de asistencia funcionaría como agravante. Bien, nosotros, si bien hablamos de todos estos ilícitos, todas estas situaciones, ustedes se podrán preguntar, muy bien, existe la figura, pero ¿cómo detectamos las situaciones de incumplimiento concretas? Esto es una gran carencia, no solo de el resto de los proyectos de ley que han sido presentados, sino que es también una carencia de la ley actual de protección animal, ¿verdad? Que no lo prevé. Pues nuestro proyecto sí pensó en eso, ¿verdad? Nosotros entendimos que el primer mecanismo para fiscalizar el tema de la tenencia responsable de un animal es conocer quiénes son los propietarios de animales y qué animales tienen a cargo. Nosotros no podemos reprimir algo en torno a un sujeto que no sabemos si existe o no, ¿verdad? ¿Qué pasa a nivel humano? A nivel humano, las personas nacen y se inscriben en un registro, en el registro civil. El registro civil lleva un registro de nacimientos, ¿verdad? De nacimientos, de matrimonios y de defunciones. Bueno, acá nosotros consideramos que tiene que ser inscripto, ¿verdad? Todo propietario de un animal tiene que ser inscrito con sus datos básicos de domicilio, el nombre, el animal que tiene, ¿verdad? De esta forma podrá ser fiscalizado y podrá ser controlado en cuanto a la forma en cómo tiene el animal y que se estén garantizando los derechos básicos del animal. Por otra parte, cuando ocurre la muerte de un animal registrado, asimismo esa muerte se debe inscribir en un registro de defunciones, ¿tá? Ese registro de defunciones se procedería a la inscripción previamente a un certificado de médico veterinario que constate la causa de muerte, ¿verdad? Entonces, si el médico veterinario constata que la causa de muerte es una muerte violenta, en ese caso tendrá bajo su más seria responsabilidad profesional, ¿verdad?, tal y cual como ocurre en la administración pública con el funcionario público que debe dar cuenta de un delito que ocurra en su sección, de la misma forma, el veterinario debe dar cuenta a las autoridades de que se presentó X persona con un animal, ¿verdad?, que murió por una causa violenta y determinar cuál es la causa, para que así las autoridades procedan. ¿Bien? Además de ello, tendrá que crearse una comisión de bienestar animal ajena a
a todo poder político, ¿verdad?, que tenga, entre otras funciones, la función de fiscalización de oficio en hogares y viviendas sobre las condiciones en que se encuentran los animales, ¿tá? Otra de las funciones que va a tener esta comisión va a ser la castración de animales de la calle, pero con recursos proporcionados por el Estado, ¿tá? Que es la esterilización a nivel de animales de la calle es la única opción para lograr que no se multiplique la población, ¿verdad? Para lograr que no se multiplique la población y así no aumentar el sufrimiento de los animales que se encuentren en la calle. Una vez que se logre reducir la población, la segunda etapa de este plan va a ser tratar de buscar dueños responsables para lograr las adopciones de estos animales, así algún día poder llegar a concretar el sueño de que no haya más animales en la calle, porque todos los que alguna vez estuvieron en la calle hoy van a estar ubicados en buenos hogares con personas responsables, ¿verdad? El otro aspecto, si nosotros hablamos de creación de figuras penales, tipificación de las conductas delictivas contra los animales, hablamos luego de fiscalización, y en la etapa de fiscalización es cuando se detecta el ilícito, pero luego de detectado va a haber que someterlo a la justicia. Y en torno a esto se nos podría preguntar, ¿el proceso judicial actual es garantista en torno a los animales? ¿Qué pasa si hoy hago una denuncia de una situación de maltrato animal? Si hoy hago una denuncia de una situación de maltrato animal, tendría que ser presentada en un juzgado penal, ¿verdad? Actualmente no están los juzgados de falta, salió la ley de falta, pero no hay ninguna figura de falta que contemple las cuestiones de los animales, ¿verdad? Entonces, tendría que presentarlo, ¿verdad?, como un ilícito penal en un juzgado penal. Cualquiera de los jueces penales, si bien no son iguales, todos ellos, pero yo me atrevería a decir que en cualquiera de los juzgados penales de Montevideo del interior, juzgados penales no especializados, salvo los que están especializados en crimen organizado, pero esto es ajeno a la materia, que tienen situaciones de homicidios contra personas, rapiñas, copamientos, todo el complejo tema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Hoy en día se presenta un tema de un animal y directamente se subestima y se archiva, ¿verdad? Acá ni siquiera se abre un presumario penal, ¿verdad? El presumario es la etapa en donde se trata de investigar y reunir pruebas a los efectos de ver si futuramente puede o no haber un procesamiento. Ni siquiera eso. Directamente se archiva. Muchas veces ni siquiera se da vista fiscal para este archivo, ¿verdad? Si alguien hace la denuncia a nivel de una seccional, se comunicará telefónicamente con el juez y se archiva. Si es que llega a oídos del juez incluso y no pasa por otro control previo y el resultado siempre va a ser el archivo. Esto deriva en la necesidad de una justicia especializada, con jueces especializados y con un proceso especial en torno al tema de los animales. Los jueces en torno a los animales tienen que ser personas con una especial sensibilidad en torno a la materia y que sean capacitados en torno a esta problemática, ¿verdad? En ese sentido necesitamos jueces que solo estén juzgando estos temas, siendo su especialización, ¿verdad? Para lograr la efectividad de la ley, ¿verdad? Eso no está previsto absolutamente en ningún proyecto vigente, en ninguna ley vigente, ni en ningún proyecto presentado hasta el día de hoy, ¿verdad? Y consideramos que es un aspecto fundamental, ¿tá? La especialización de los jueces y la especialización del proceso, ¿verdad? En donde se tenga un proceso ágil, porque acá el tema de los tiempos, aquello de que la justicia llega tarde, pero llega, a nivel de los animales no es tan aplicable, porque a veces si llega tarde no llega la justicia, porque cuando yo presento una denuncia contra un psicópata que está matando animales, si el juzgado me lo resuelve a los 3 años,
en ese interín a cuántos animales mató y cuántas muertes se podría haber prevenido si la justicia hubiera actuado rápido y hubiera reprimido a tiempo, ¿verdad? Entonces necesitamos también un proceso especializado. Necesitamos educación también, porque la educación formal junto con la familia son los primeros elementos de socialización del sujeto, lo dice la sociología, y son los primeros elementos que hacen a la formación y a, de alguna forma, prevenir estas masacres, ¿verdad? Hay algún proyecto por ahí que habla de educación, pero lo habla tan genéricamente que no me permitiría la aplicabilidad. ¿Cuándo educamos? ¿Dónde? ¿Con qué edades? ¿A través de quiénes? ¿Y a qué personas educamos? En ese sentido, nuestro proyecto sí lo determina específicamente. Nosotros hablamos de que sería fundamental incorporar a los programas de primaria y secundaria una materia de bienestar animal, ¿verdad? Y también a nivel universitario consideramos que es inadmisible que se reciban de las carreras de veterinario y de abogado sin tener conocimientos siquiera básicos de los derechos de los animales, ¿verdad? En el caso de los veterinarios, hoy en día hay honorables excepciones de veterinarios que realmente actúan de forma vocacional y que quieren a los animales y que no toman el tema como un negocio. Pero fuera de esas excepciones, yo dudo mucho que si encuentro un animal sufriendo en la calle, un animal pidiendo ayuda, ¿verdad? O no lo piden con palabras, pero ellos también manejan un lenguaje y piden ayuda de alguna forma, ¿verdad? Y yo voy con ese animal a una veterinaria y tal vez me digan, si usted no tiene para pagar la consulta y no tiene para pagar una cirugía y no tiene para pagar los medicamentos que salen tanto, tanto y tanto, yo no lo puedo asistir, ¿verdad? Y ahí estamos frente a una figura claramente de omisión de asistencia, pero también estamos frente a una falta de sensibilidad del veterinario, en donde el tema de asistencia al animal es un negocio y no una vocación. Por eso, la necesidad de que la facultad veterinaria sea una materia en torno al tema del derecho de los animales. Y también a nivel de los abogados. Si se jactan de ser los operadores jurídicos, se jactan de ser los profesionales del derecho, entonces, ¿cómo van a desconocer el derecho de estos seres con vida y que merecen el respeto y merecen la protección, ¿verdad? Tiene que haber una formación universitaria en ese sentido a nivel de estas carreras, ¿verdad? Preveemos también, obviamente, la protección a... nosotros consideramos que todas las especies, y en esto vamos a hacer claro que también tenemos alguna crítica por parte de vegetarianos, de veganos, ellos han logrado el ideal con su filosofía, con respetar la vida hasta la más minúscula, ¿verdad? Consideramos que ellos están en el acierto en cuanto a su filosofía de vida. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, en nuestro proyecto, prohibimos el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas en nuestro país, nosotros prácticamente estaríamos condenando al fracaso nuestro proyecto, ¿verdad? Le estaríamos dando muerte antes de que tenga vida a nuestro proyecto. Porque, ante todo, el ser realistas, ¿verdad? Ojo, nosotros somos partidarios de la protección de todas las especies, no solo amamos a los perros, los gatos, los caballos, también a las vacas, a las ovejas, a los animales que hay en el campo, también a los animales salvajes,
como puede ser un tigre, un león, una jirafa, un hipopótamo que están en el zoológico de Villa Dolores, en áreas totalmente reducidas, mal alimentados, enfermos, y que son simplemente objeto de una distracción momentánea de algunas personas que los van a ver y que no piensan que hay una vida detrás de esa reja, ¿verdad? Nosotros planteamos la necesidad de la eliminación del zoológico de Villa Dolores y otros zoológicos similares, planteamos la necesidad de que los circos no tengan animales y planteamos también la necesidad, y lo planteamos incluso como ilícito y preveemos mecanismos de sanción, a la crueldad en el ejercicio de las actividades ganaderas cuando se mata de forma cruel a un caballo, perdón, una vaca, una oveja, ¿verdad? Pero lamentablemente no podemos prohibir el desarrollo de las actividades ganaderas porque si lo pudiéramos hacerlo lo haríamos, pero en nuestro Estado de Derecho y requiriendo un trámite parlamentario la ley para poder ser promulgada, nosotros sabemos que no va a estar la voluntad política si nosotros digamos de alguna forma preveemos la prohibición de actividades ganaderas, ¿tá? De todas maneras, a aquellos que critiquen esta situación les ponemos en conocimiento de que no hay ningún proyecto actualmente que tampoco que las prohíba, ¿verdad? Y como siempre decimos, acá el tema no es de protagonismo, no es de que salga, de que se apruebe el proyecto de los doctores Pablo Alessandri y Lilian Ruiz, sino que se apruebe el mejor proyecto. Nosotros hoy en día consideramos que el mejor proyecto es el nuestro, porque es el más completo, el que cubre todas las problemáticas, el que prevé una represión real a la agresión contra los animales y prevé un statu quo del animal mejor, ¿verdad? Si alguien tiene otro proyecto mejor, le pedimos que lo presente por el bienestar de los animales y nosotros no vamos a tener ningún problema de apoyar su proyecto en el lugar del nuestro si es que lo supera, ¿verdad? Pero hasta ahora ese proyecto no está presentado, lamentablemente. Pero de todas maneras consideramos que nuestro proyecto, con más de 50 artículos y cubriendo toda la problemática que actualmente se presenta, es muy completo, ¿verdad? Otra situación que nosotros, por ejemplo, prevemos es de acá sí vamos contra una industria, la industria de la pirotecnia, ¿verdad? El tema de toda la pirotecnia y los fuegos artificiales que explotan a diario en esta época, que es el responsable del mayor índice de perros perdidos, ¿verdad? Accidentados, etcétera, en nuestro país, ¿verdad? Bueno, finalmente me queda decirles un par de cosas. Si bien nosotros estamos luchando por los derechos a favor de los animales, hay muchos detractores y hay mucho protagonismo frustrado por parte de algunos sujetos, y nosotros estamos en ese sentido en un nivel superior. No queremos entrar a discutir con nadie, lo que queremos es aprobar una ley que realmente sea protectora del derecho de los animales. Pero en ese propósito de algunos de tratar de figurar y de que dicen ser defensores de los derechos de los animales y en realidad están a diario atacando el bienestar animal al atacar una ley que es la más completa y que es garantista en torno a los animales, son tal vez los principales responsables de las situaciones negativas en torno a los animales que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad?
personas que de repente son capaces incluso de ir a una manifestación para atacar a quienes luchan por el bienestar de los animales. Por otra parte también queremos comunicarles que el refugio Huela y Luz y Vida está luchando con, como decía, más de 200 perros, centenar de gatos y caballos, sin tener recursos del Estado y con escasísimos recursos de los particulares. En ese sentido, nosotros los convocamos a su ayuda económica al refugio a través del colectivo. Lilian, decime el número del colectivo. 11.475 de Hábitat, ¿tá? Y acá todo es transparente, y realmente la persona que colabore puede conocer perfectamente el destino del dinero que ha aportado. En ese sentido, se pueden poner en comunicación, van a salir publicados junto con la inscripción de este aviso. Cualquier cosa, me llaman al 098-616458 y les vamos a dar la dirección entonces de la chacra en donde están los animales, que es el lugar donde vive también Liliana y Gustavo, que son los dueños del refugio. Refugio que por otra parte recibió felicitaciones de la Intendencia de Canelones ante reiteradas inspecciones, que contacta un nivel óptimo de higiene, de alimentación de los animales, de asistencia veterinaria, etcétera. Bueno, por mi parte, lo otro que me faltó comentar por último, y luego le voy a dar la palabra a mi colega Lilian Ruiz, es el tema de que también lo prevemos nosotros en nuestra ley, la creación de un hospital público veterinario departamental. Como decíamos, hoy en día quien no cuenta con recursos económicos para asistir a su animal en una veterinaria, prácticamente la única alternativa que le queda a nivel público es concurrir a la Facultad de Veterinaria. La Facultad de Veterinaria atiende solamente de lunes a viernes, de 8 a 11 horas, aproximadamente 20 números por día. Si se supera el cupo no se atiende en emergencias y se atiende únicamente con una finalidad que haya un interés científico o interés de cátedra en la situación, porque en definitiva lo que se va a hacer es, más allá de que se asista al animal, se va a dar una clase con el animal y si no hay un interés científico puede ser rechazado el caso, ¿verdad? Y obviamente que esta posibilidad de asistencialismo es para las personas que quieran asistir a un animal en Montevideo, porque en el interior no hay forma, no hay posibilidad de asistencia pública a ningún animal, ¿verdad? Nosotros en ese sentido consideramos que tiene que haber un hospital veterinario ajeno a la universidad, como existe a nivel humano, que bueno, está el hospital del clínico, hospital universitario, pero a su vez hay hospitales de ACE. Bueno, acá tiene que existir hospitales que sean como una suerte de salud pública animal, ¿verdad? Hospitales públicos ajenos al tema de las cátedras, que existan a nivel departamental, ¿verdad? Para que pueda haber una descentralización de la salud veterinaria, porque el derecho a la salud veterinaria es derecho de todos los animales y no solo de los animales que viven en Montevideo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también, y para quien requiera una atención particular, muchas veces ocurre que en determinadas ciudades, villas o pueblos, no hay ningún veterinario de la redonda. Hay sí una ley en torno a la salud pública que obliga a que haya un médico cada X número de personas que vivan en cualquier centro poblado,
no hay lo mismo a nivel veterinario, y acá ya ni siquiera estamos hablando de salud pública veterinaria, estamos hablando de una asistencia veterinaria privada, que la persona esté dispuesta incluso a pagar la consulta y pagar todo lo que haya que pagarle al veterinario, pero no está presente la persona física del veterinario, porque en esas ciudades no, bueno, hay que regular en torno a eso, ¿verdad? Hay que regular en torno a eso y hay que mandar veterinarios a todos los puntos del país en los cuales se pueda necesitar de asistencia. Bien, bueno, yo ahora le voy a dar la palabra a la doctora Ruiz, pero ante todo, finalmente cierro convocando a que si hay legisladores que nos están escuchando, por favor, tengan la voluntad política, porque realmente no la han tenido nunca. Y los principales responsables de que el Uruguay sea vergüenza nacional son ustedes, porque ustedes fueron electos por el pueblo para representarnos y no nos sentimos representados cuando tenemos, y no voy a dar nombres, pero tenemos que estarnos prácticamente humillando, pidiendo por favor ser recibidos. Y uno es recibido y prácticamente no leen los proyectos, no tienen preguntas para hacernos, no le dan trámite parlamentario. Vamos, que si le quieren dar trámite parlamentario, esta ley ya tendría que estar aprobada hace tiempo. Nosotros estamos a disposición para ir al Parlamento a hacer las aclaraciones que sean necesarias, a analizarles exegéticamente cada artículo y cada párrafo de la ley, si les cabe alguna duda, si bien la ley es bastante clara. Pero, si siguen ocurriendo muertes, si siguen ocurriendo situaciones de maltrato animal, los hago responsables a cada uno de ustedes, señores legisladores, de esta situación. Porque acá el poder parlamentario lo tienen ustedes. Acá el poder parlamentario lo tienen ustedes. Nosotros estamos juntando firmas, ¿verdad? Y como justamente tenemos muy pocos recursos, humanos, evidentemente no hay tanta gente en la calle juntando firmas, pero yo creo que si no es el 100%, es el 80% de la población, ¿verdad? 4 de cada 5 no firmarían este proyecto, ¿verdad? Pero por más firmas que consigamos, no les podemos imponer a ustedes esa voluntad legislativa, porque esa voluntad legislativa tiene que provenir de ustedes mismos. No estamos hablando de mecanismos como un referéndum o un plebiscito, que la ley me habilita que por el 10% del electorado inscrito en la Corte Electoral yo pueda promover un recurso que pueda hacer salir la ley. No, acá es una ley, es un proyecto de ley que se origina en la sociedad civil, pero que no va a ser ley nunca si ustedes no le dan la posibilidad de darle un trámite parlamentario. Entonces son ustedes los que están privando a nuestro país a ser digno y a ser un ejemplo a nivel internacional, y están haciendo que se extienda esta situación de vergüenza nacional en torno al tema de los animales. Entonces, a los señores legisladores les pedimos voluntad política, y al resto de la población le pedimos que nos apoye, a todo sujeto de buena fe que nos esté escuchando en este momento, que nos apoye en este proyecto y en esta lucha de mantener tantos animales simplemente por un acto de bondad y de buena fe y de querer terminar con el sufrimiento animal. Bueno, ahora yo voy a convocar a la doctora Lilian Ruiz a que continúe planteándonos entonces la problemática desde su punto de vista, que ella lo vive a diario con el refugio. Bueno, después de esta exposición, este análisis exhaustivo que hizo nuestro amigo y colega Pablo Alessandri,
no nos queda mucho realmente para decir. Sí aclarar un punto muy importante que Pablo no se refirió concretamente, que es lo que presentamos un proyecto de ley de protección animal. Lo que existe actualmente es la tenencia responsable, es bienestarista, es una ley bienestarista que apunta al animal, al hombre también. Nuestro proyecto es proteccionista, apunta única y exclusivamente al animal. Ya lo expresó muy acertadamente, exhaustivamente Pablo. Me gusta decir, como dijo Phil Jackson, los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros lo suficiente para renunciar al yo por el nosotros. En esos términos, creemos que somos un buen equipo, sin lugar a dudas, y queremos ser no solo un buen equipo, queremos ser el gran equipo. El equipo vencedor en este campeonato, como siempre decimos, es por la Copa de la Vida, de la dignidad. Y en este campeonato, este equipo lo ganamos siendo parte del equipo todos. Para eso necesitamos que todos apoyen el proyecto de ley de protección. Esta lucha por el reconocimiento de los derechos, que por derecho divino les corresponde a nuestros hermanos de otras especies del reino animal, y que para eso tenemos que dejar de ver el monte, dejar de ver el árbol y ver el monte. Decíamos que este campeonato por la Copa de la Vida, que este campeón mundial debe jugar, la ganaremos entre todos, y si nos imbuimos del espíritu activista, de la garra charrúa, del espíritu crítico y franciscano, la ganaremos por goleada. En la convicción de que todos y cada uno de los jugadores son imprescindibles, somos imprescindibles para obtener la victoria. Cada uno desde su lugar y posición, moviéndonos hacia donde vaya la bola, es decir, en toda la cancha. Ya fuimos, agotamos el parlamento, o ahora nos resta la otra parte de la cancha, y a eso apuntamos, y si Dios quiere, mediante lo lograremos. Porque si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y como dice la canción de la Copa de la Vida de Ricky Martin, la victoria será de todos, en el sentido de que somos representantes y voceros, es decir, meros instrumentos. Nuestra voz, nuestros derechos por los que han acallado los suyos. Hermanados en el mismo corazón, entonando con orgullo nuestro himno patrio que demanda libertad. Llegó la hora de la liberación de las otras especies, esa es la meta. El camino está trazado, la cancha está ordenada, el mundo está expectante, y como dice la canción de Ricky Martin, el mundo está de pie. Y nuestros hermanos indefensos, sin voz y sin voto, con su mirada del alma puesta en las nuestras. Seamos un solo corazón, un mismo coro entonando una sola proclama, respeto, dignidad y libertad. En esta máxima la victoria será dada. El campeonato por la Copa de la Vida será ganado por goleada, reconociendo que solo somos los instrumentos, los jugadores que debemos ponernos la camiseta, la celeste corazón, para representar en este campeonato a todos nuestros queridos animales, y la Copa de la Victoria será solo, exclusivamente de ellos y para ellos, para obtener el Uruguay que todos queremos, para todos juntos ser partícipes del ejemplo, y de este modo hacer cumplir la máxima cristiana, que todos sean uno. Por eso, si está de acuerdo con nuestro proyecto de ley de protección, el expediente en el Parlamento quedó abierto a seguir adjuntando firmas en su apoyo. Nosotros esperamos que los señores diputados vean y reconozcan que no nos alcanza la ley bienestarista de tenencia responsable y que se debe reglamentar como pedimos en el proyecto de ley de protección. Queremos el proyecto de ley de protección aprobado antes de 2014. Y de lo contrario, los asesinatos y homicidios que surjan de ahora en más será responsabilidad pura y exclusivamente de los señores legisladores. Nosotros jugamos nuestro partido, nosotros tocamos la bola, y la estamos tocando, pero todos tenemos que llevar la bola para hacer la goleada que todo el Uruguay necesita, que los hermanos de las otras especies necesitan. Y sabemos que, teniendo misericordia de las demás criaturas, seremos mucho mejores personas y encontraremos la anhelada paz. Y nuestro presidente así lo debe de hacer en nuestro país, que es un país justo y solidario, en los términos de Cicerón. Queremos el país ejemplo.
queremos ser partícipes de ese ejemplo. No queremos ser más cómplices de biocidio. De todos y cada uno de nosotros depende, porque todos somos responsables de lo que en una sociedad ocurre. Y que Dios ilumine al pueblo, porque somos la presencia soberana a la cual se refirió el prócer cuando dijo: mi autoridad emana de vosotros y ustedes saben que es vuestra presencia soberana. También somos ilustrados, pero no basta, queremos ser valientes para decir basta al maltrato, a la crueldad y a la muerte, al asesinato de vidas inocentes. Y con eso seguramente que estamos reclamando no solo los derechos de los animales, sino los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ambos están enlavados. En lo civil, al hecho de hacer cosas, los que nos hacemos cargo somos depósitos y el artículo 7 nos pasa por alto de la Constitución de la República. En lo penal, porque el biocidio es la antesala del homicidio, la antesala del homicidio. Últimamente tuvimos un caso, fueron a matar pajaritos y mataron a un chico, a un congénere, en la misma forma que hace un tiempo mataron a una pobre perrita, nuestra querida negrita de Nueva Palmira, por lo cual el presidente tuvo que decir: somos vergüenza mundial. Bueno, esto no puede ser, porque los derechos de unos y otros están engabados. No podemos reconocer los derechos de uno y desconocer los de los otros. Quien afirme esto, o niegue, afirme lo contrario, o niegue esto, necesita lentes, señores, pero lentes para el alma. Y bueno, que Dios nos ilumine a todos. En nosotros está pueblo y gobierno. Y recuerden que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Señores, con esto queremos decir: basta a la crueldad, al biocidio. No son cosas que se promulgue esta ley de protección. Por amor a la vida, a la justicia y a nuestra propia dignidad.